En los rincones más profundos del mundo yace un pueblo anónimo, oculto entre los pliegues de un bosque ancestral. Allí, en medio de la quietud de la naturaleza, reside el maestro Tao, un sabio cuya morada es un santuario de serenidad. Bajo la sombra de antiguos árboles y el susurro del viento, el maestro Tao comparte la esencia misma de la existencia con aquellos que buscan respuestas en los misterios de la vida. Es en este escenario enigmático y lleno de significado donde se inicia nuestra historia, un relato atemporal sobre la búsqueda interior, la transformación y la iluminación, el viaje del alma. Un día, en medio del susurro de las hojas y el murmullo del arroyo cercano, un joven llamado Alejandro llegó al pueblo. Su alma estaba envuelta en sombras de incertidumbre, su mente plagada de preguntas sin respuesta. Buscaba algo más allá de las simples respuestas. Anhelaba una comprensión más profunda del propósito de su existencia. La llegada de Alejandro no pasó desapercibida para los habitantes del pueblo, quienes rápidamente lo llevaron ante el maestro Tao, el sabio venerado, cuyas palabras poseían el poder de iluminar las mentes más oscurecidas. Bajo la sombra del árbol centenario, Alejandro se sentó frente al maestro Tao, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y ansiedad. El anciano sonrió con calma, como si leyera los pensamientos del joven antes de que fueran expresados en palabras. «¿Qué te aflige, joven buscador?», preguntó el maestro con voz serena. Alejandro suspiró, sus ojos reflejando el tumulto de emociones que lo consumían. «Maestro, siento que estoy perdido en un mar de dudas y confusiones. No sé cuál es mi propósito en esta vida, ni qué camino debo seguir». El maestro Tao asintió con comprensión. Su mirada penetrante parecía traspasar las capas más profundas del alma de Alejandro. «Tu búsqueda no es única, joven amigo. Muchos se embarcan en el viaje del autodescubrimiento en busca de respuestas que trascienden la mera existencia». Y así, el maestro comenzó a contar la historia de El viaje del alma, una narrativa que se extendía más allá del tiempo y el espacio, una odisea de la conciencia que llevaba a los valientes hacia las profundidades de su ser interior. Hace eones, en un reino olvidado por la memoria del hombre, existía un sendero oculto conocido como el Sendero de las Estrellas. Este camino ancestral, envuelto en misterio y desafíos, era la senda elegida por aquellos que buscaban desvelar el enigma de su existencia y encontrar el verdadero propósito de sus vidas. El Sendero de las Estrellas no era un camino para los débiles de corazón ni para los indecisos. Solo aquellos cuya determinación y valentía eran inquebrantables podían emprender este viaje lleno de peligros y maravillas. A lo largo de su travesía, los viajeros se enfrentaban a pruebas inimaginables. Criaturas místicas que probaban su coraje, ilusiones que desafiaban su percepción de la realidad y desafíos que ponían a prueba su resistencia física y espiritual. Sin embargo, cada obstáculo era una oportunidad para el crecimiento y la transformación. Aquellos que lograban superar las adversidades se encontraban un paso más cerca de la verdad que tanto anhelaban. Pero el punto culminante del viaje aún estaba por llegar. El encuentro con el oráculo de las estrellas. Este ser misterioso, custodio de los secretos del universo, poseía el don de leer el alma de los viajeros y revelarles su destino final. Los ojos de Alejandro brillaban con fascinación mientras absorbía cada palabra del relato del maestro Tao. En su interior, una chispa de esperanza comenzaba a arder, alimentada por la promesa de un destino más allá de sus sueños más salvajes. Y así, inspirado por la historia del viaje del alma, Alejandro se sintió renovado en su determinación de emprender su propio camino hacia la iluminación. Sabía que el sendero de las estrellas lo esperaba, desafiante y tentador, pero también lleno de la promesa de una comprensión más profunda de sí mismo y del mundo que lo rodeaba. Con el corazón lleno de coraje y la mente enfocada en el horizonte, Alejandro se despidió del maestro Tao y se adentró en el bosque, listo para enfrentar los desafíos que lo aguardaban en su viaje hacia el descubrimiento interior. ¿Qué deparará el destino para Alejandro en su búsqueda del propósito y la verdad en el Sendero de las Estrellas? Con cada paso que Alejandro daba en el Sendero de las Estrellas, el bosque parecía cobrar vida a su alrededor. Los árboles susurraban antiguos secretos, las criaturas del bosque observaban con curiosidad y el aire mismo resonaba con la energía de lo desconocido.
Cada desafío en su camino era una oportunidad para la reflexión y el crecimiento. Se encontró cara a cara con sus miedos más profundos, enfrentando sus propias limitaciones y debilidades con valentía y determinación. En el corazón del bosque, Alejandro se encontró con un laberinto de espejos, cada uno reflejando una versión diferente de sí mismo. Mientras navegaba por el laberinto, se vio obligado a confrontar sus propias ilusiones y prejuicios, descubriendo la verdad oculta detrás de las máscaras que había usado para ocultar su verdadera esencia. A medida que avanzaba, cada paso parecía acercarlo más al misterioso oráculo de las estrellas. Su mente se llenaba de preguntas y especulaciones sobre lo que le esperaba al final de su viaje. ¿Qué revelaría el oráculo sobre su destino? ¿Encontraría las respuestas que tanto anhelaba? Finalmente, después de días de viaje, Alejandro llegó al corazón del bosque, donde una luz brillante lo guiaba hacia el santuario del oráculo de las estrellas. Con el corazón latiendo con anticipación, entró en la cámara sagrada, listo para enfrentarse a su destino. El oráculo, una figura envuelta en velos de luz, lo recibió con una mirada penetrante que parecía traspasar su alma. Sin decir una palabra, extendió una mano hacia Alejandro, invitándolo a acercarse. Con manos temblorosas, Alejandro se acercó al oráculo, sintiendo la energía del universo envolverlo. En un instante, su mente fue inundada con visiones y revelaciones, cada una más profunda y esclarecedora que la anterior. El oráculo le reveló la verdad oculta detrás de su búsqueda, revelando el propósito más profundo de su existencia y el papel que estaba destinado a desempeñar en el tejido del universo. Con una sensación de paz y claridad que nunca antes había experimentado, Alejandro supo que su viaje apenas comenzaba. Y así, con el corazón lleno de gratitud y determinación, Alejandro se despidió del oráculo y se embarcó en un nuevo viaje, uno que lo llevaría a lugares aún más lejanos y desconocidos. Pero esta vez lo hizo con la certeza de que estaba en el camino correcto, guiado por la luz de su propia verdad interior. Y mientras el sol se ponía sobre el horizonte y las estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno, el bosque susurraba suavemente palabras de sabiduría ancestral, recordándole a aquellos que escuchaban que el viaje del alma nunca termina y que siempre hay más por descubrir en el vasto universo dentro de nosotros mismos. En su búsqueda de conocimiento y comprensión, Alejandro se encontró ante un desafío que desafiaba incluso a los más valientes: el bosque de los susurros. Este lugar misterioso estaba envuelto en una niebla densa y resonaba con susurros inquietantes que parecían emanar de los árboles mismos. Decidido a enfrentar esta prueba, Alejandro se adentró en el bosque, su mente abierta a las lecciones que el universo tenía reservadas para él. A medida que avanzaba entre los árboles retorcidos y la neblina espesa, se encontró con visiones fugaces y sonidos que desafiaban su comprensión de la realidad. Finalmente, emergió en un claro en el corazón del bosque, donde una presencia antigua aguardaba su llegada. Era un anciano sabio, cuyos ojos brillaban con la sabiduría de las eras. Sin decir una palabra, extendió una mano hacia Alejandro, invitándolo a unirse a él en un viaje a través de los recuerdos del universo. Juntos, viajaron a través del tiempo y el espacio, explorando los momentos más significativos de la historia y la creación. Desde los albores del universo hasta el presente, Alejandro presenció el nacimiento de las estrellas, el surgimiento de la vida y los momentos críticos que definieron el destino del cosmos. A lo largo de este viaje extraordinario, Alejandro se encontró con seres de todas las formas y tamaños, cada uno con una historia que contar y una lección que enseñar. Desde las criaturas diminutas que habitaban los rincones más oscuros del universo, hasta los seres de luz que brillaban con la pureza del amor universal, cada encuentro dejaba una impresión indeleble en su alma. Finalmente, cuando el viaje llegó a su fin y Alejandro se encontró de nuevo en el bosque, sabía que había experimentado algo más que una simple aventura. Había sido testigo de la grandeza del universo y había sido transformado por la sabiduría que había encontrado en su corazón. Con una sensación de paz y satisfacción, Alejandro se despidió de los seres que había conocido en su viaje y continuó su camino, llevando consigo las lecciones y los recuerdos que había adquirido en su odisea por el universo. Y mientras el sol se ponía en el horizonte y las estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno,
Alejandro se alejó del bosque con el corazón lleno de gratitud y la mente abierta a las infinitas posibilidades que le esperaban en el camino por delante. Sabía que su viaje del alma nunca terminaría, pero estaba listo para enfrentar cada desafío con coraje y determinación, sabiendo que su destino estaba en sus propias manos. Mientras Alejandro se alejaba del bosque de los susurros, su mente bullía con las revelaciones que había experimentado y las lecciones que había aprendido. Cada paso lo llevaba más lejos de ese lugar de maravillas y misterios, pero también lo acercaba más a la verdad que había estado buscando. En su corazón, la llama del conocimiento ardía con una intensidad renovada. Había visto los secretos del universo desplegarse ante sus ojos y había sido testigo de la grandeza de la creación en toda su gloria. Pero lo más importante de todo, había encontrado la respuesta a la pregunta que lo había llevado a este viaje, el propósito de su existencia. El viaje del alma, había aprendido Alejandro, no era solo una búsqueda externa de conocimiento y comprensión, sino también un viaje hacia el interior, hacia las profundidades de su ser. Cada encuentro, cada desafío, cada experiencia había sido una oportunidad para crecer, aprender y evolucionar como individuo. Y ahora, mientras contemplaba el horizonte que se extendía ante él, Alejandro sabía que su viaje no había terminado. Había encontrado su propósito, sí, pero también había descubierto que el viaje en sí mismo era el propósito. Cada paso, cada elección, cada momento era una oportunidad para explorar, descubrir y crecer. Con el corazón lleno de gratitud y la mente llena de conocimiento, Alejandro se dispuso a enfrentar el futuro con confianza y determinación. Sabía que habría más desafíos en el camino, más preguntas sin respuesta, pero también sabía que tenía todo lo que necesitaba dentro de sí mismo para enfrentar lo que viniera. Y así, mientras el sol se ponía en el horizonte y las estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno, Alejandro se sumió en la eterna danza del universo, listo para abrazar cada momento con gratitud y aceptación. Porque había aprendido la lección más importante de todas: que la verdadera sabiduría no está en encontrar todas las respuestas, sino en disfrutar del viaje mientras buscamos las preguntas. Y mientras se despedía del bosque de los susurros y se adentraba en el nuevo amanecer que se extendía ante él, Alejandro sabía que su viaje del alma nunca terminaría, pero también sabía que estaba listo para enfrentar cada nuevo desafío con valentía y determinación. Porque en el gran telar del universo, cada experiencia, cada encuentro, cada elección era una parte invaluable de la tela de su vida, una parte de su eterna y fascinante búsqueda del conocimiento y la verdad. Y así, con el corazón lleno de esperanza y la mente llena de sabiduría, Alejandro se despidió del pasado y se abrazó al futuro con los brazos abiertos, sabiendo que su viaje era solo el comienzo de una aventura aún más grandiosa y emocionante. Estimados espectadores, llegamos al final de esta majestuosa historia. Espero que hayan disfrutado de lo que vieron. Les doy las gracias por su atención y su apoyo al canal. ¿Les ha gustado este video? Les agradecería que le den un me gusta, que lo compartan con sus seres queridos y que se suscriban para que no se pierdan los próximos contenidos que tengo planeados. También les animo a que me dejen sus comentarios, ideas y preguntas, y que me digan qué otros temas les interesaría que abordara en este canal. Gracias por acompañarnos hasta el final. Hasta la próxima.